pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Que nada es gratis, suena bonito, pero cuántos beneficios escondidos tiene el rico. Si los liceos los sostiene el municipio, el pobre estudia en guetos y se reproduce el ciclo. ¿En qué se basa este sistema de enseñanza? Se trata de un modelo donde mandan las ganancias, con empresas cuyas riquezas son la subvención que pagamos todos. Es un robo a plena luz del sol. Los grandes bancos son clafiches del Estado que maldicen la vida del estudiante endeudado. Con los salarios que ofrecen por estos lados van a estar pagando intereses como 30 años. Y eso termina en una vida más charcha. ¿Cómo pagan una casa si están hasta las cachas? Con menos tiempo libre y menos vacaciones, aceptando por temor las condiciones de patrones. Así que no dejes que nadie te engañe. No es un tema de recursos sino de clases sociales. Con igualdad el sistema entero tiembla, y es solo por eso que a la cancha no la nivelan. El pueblo decide hasta El dónde olvido está llega lleno de esto. memoria, dice Mario Benedetti. Y sí, el recordar no es solo pensarse el pasado estático, es darle vida a un momento en el presente y por supuesto fuerza para un futuro. El movimiento estudiantil tiene una historia trasegada, cortada, fragmentada. Sin embargo, es la llama viva para cada coyuntura que se le presenta, con sus obstáculos, con su intermitencia, con sus grandes golpes. No se ha ganado nada todavía. En la batalla gana a veces el más osado, pero en la guerra solo vence el más organizado. Es por eso que esta historia no empieza de una manera agradable. De por sí duele en la memoria y mucho más en el olvido. En el año 1929 se crea formalmente el movimiento estudiantil como fuerza civil aglomeradora de grandes proyectos, entre ellos las reclamaciones sindicalistas de las inconformidades laborales. Se constituye la Federación Nacional de Estudiantes y con su primera intervención en la manifestación contra la empresa United Fruit Company pierden el primer estudiante conmemorado el 8 de junio de este año. Gonzalo Bravo Pérez viene a convertirse en la bandera memorial del primer estudiante caído que posteriormente conmemoraría uno de los días más importantes para el movimiento. Con él y con muchos más personajes asesinados por el Estado colombiano, se denominó este día la masacre de las bananeras, un hecho que en los libros puede ser reiterativo, pero en la cotidianidad aún queda en el olvido. Después de este hecho tuvo que transcurrir alrededor de 20 años para que el movimiento volviera a retomar su fuerza, no solo porque fue un periodo fuerte de transición y sobre todo violencia política acentuada, sino también por la pasividad en que los gobiernos asumían el asunto de la educación como un tema secundario en la agenda política. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. 1954, debido a las reformas constitucionarias conseguidas por el nuevo presidente de Colombia, el general Rojas Pinilla, los estudiantes de la Universidad Nacional salen dentro de su campus a protestar por la supuesta actuación heroica del Estado y a conmemorar, por supuesto, lo que casi 20 años ocurrió, la pérdida de uno de los nuestros. Este día, como si fuera una maldición para el movimiento, muere uno de los estudiantes más importantes en el campo de la academia, Uriel Gutiérrez, a mano de militares motorizados que ingresaron en la Ciudad Blanca con fines lejos de apoyar a los estudiantes. La ira y el dolor de cada uno de sus compañeros incentivaron el 9 de junio una marcha fuerte y decidida hacia el centro, tan concurrido centro, como un acto de inconformismo y visibilización de heridas y fragmentaciones al interior del movimiento, y como si el Estado recordara que la mejor manera de callar grandes voces es con balas, ese día murieron 3 estudiantes y quedaron heridos 40 compañeros. Hoy en día se conmemora el Día del Estudiante Caído por estos 3 hechos. Para la memoria estudiantil, esto condensa uno de los golpes más grandes que se han dado al interior de su organización, que no es más que la suma de miles de cuerpos y mentes destruyendo en las aulas y construyendo en las calles. Es por eso que de ahí en adelante el movimiento tomará mucha más fuerza, como por ejemplo en el año 1957, con exigencias hacia el Estado en la calidad de la educación, con las actuales reformas que se estaban llevando a cabo en la finalización de uno de los periodos más violentos de la historia colombiana,
una década de violencia pronunciada, una cínica pero no merecida violencia. Una década después, en el Mayo francés, se instaura así una fuerte ideología alrededor del significado de la educación en América Latina, que incentiva el alza y la radicalización del movimiento con la reforma del presidente Carlos Lleras Restrepo. Sin embargo, es solo hasta 1971, con el paro nacional, que estalla el movimiento estudiantil junto con otros sectores reivindicativos en las luchas populares, sobre todo el sindical, y es allí donde se crea el movimiento estudiantil 4 de marzo, quien agudizaría uno de los peores momentos para este, ya que la violencia política aumentó inconsiderablemente y de manera macabra, que tuvo fin o un posible consenso arreglado hasta el año 1980, con el Congreso de la Unidad Estudiantil, que se pactó una posición hasta el estado de sitio que se había impuesto en nuestro territorio colombiano. 6 años después, los estudiantes de la Universidad Nacional sufren uno de los mayores atropellos a sus luchas sociales, y es la masacre perpetrada por la fuerza pública al interior del campus, en la que oficialmente nadie da cuenta de sus actos, nadie lo reconoce, es como si hubiera sido una pesadilla que duró un año acentuadamente con el cierre de la universidad, una pesadilla que no puede convertirse en utopía cuando hay testimonios como estos. La muerte de Chucho no podía quedar impune como han sido tantas otras, y es que en este país a la gente no solo la matan en las universidades, la matan en un callejón oscuro, la dinamitan amarrada de un poste en un barrio popular o amanece tirada amordazada en cualquier potrero. Alberto Alava fue asesinado en la puerta de su casa, los hermanos García, los hermanos San Juan, no se sabe dónde. Su delito fue amor a su gente y pensar lo prohibido, que esto tiene que cambiar, que la gente no puede seguir muriendo de hambre, de miseria, de ignorancia, de desinformación. Eso pensó cada compañero al saber de la tortura y posterior asesinato del compa. Algunos decidieron realizar un acto político para reivindicar su lucha, su vida. Ese 16 amaneció triste, en los ojos llanto, en los pechos ira. Al llegar a desayunar, en cada mesa un poema y una flor, el uno por la ira, el otro por el llanto, y unos ojos que nos miran, que nos vigilan. Son muchos ojos que allanan nuestra cotidianidad. Al salir de la cafetería, una compañera me abraza y llora. Era su mejor amigo. Hacía tan poco que habían hablado, cuántas cosas construyeron, cuántas discusiones, cuántas sonrisas. 10 de la mañana, Plaza Che Guevara. Algunas pancartas con la imagen del compañero, del amigo, del hermano y un poema que intenta recoger sus luchas. El acto político de homenaje se desenvuelve entre poemas, música y recuerdos. Cada estudiante se pregunta por qué ante estos crímenes nadie dice nada. Alguien dice no saber nada porque la prensa calla, porque la muerte de un obrero, de un compañero, de un maestro, de un estudiante no son importantes para los jueces, procuradores, ministros, presidentes. Y el acto no era suficiente para otros, la reivindicación se daba en otros términos, en la calle, para que la gente supiera que sus ojos no quieren seguir viendo que corre la sangre del pueblo. 2 de la tarde, Plaza Che, un bus quemado, testimonio de lucha contra el TSS, el IVA contra la tortura, el asesinato, la mordaza contra la tristeza. En la calle 26 se escuchan tiros dirigidos a compañeros que paraban un bus. Sin embargo, los tiros se siguen escuchando en la entrada de un grupo de estudiantes. Lanza piedras contra el piquete de disponible que habían disparado. Vuelven a disparar. La gente se tira al piso. Ve un policía guardando un revólver plateado en la cintura. Ellos ganan la malla y siguen disparando indiscriminadamente. Al lado izquierdo un compañero se acerca a la malla. Se escucha un disparo, el compa cae al piso. Yo no puedo creer que le hayan disparado a quemarropa. El compañero se retuerce en el piso. Al voltearse veo que emana sangre de su estómago. Unos muchachos lo alzan de pies y manos, lo llevan a bienestar. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién dio la orden de llegar disparando? ¿Quién dio la orden de tirar a matar? Luego le dan en la pierna a otro. Los testimonios se repiten. La Procuraduría los conoce, pero nada. Y aún con este gran golpe para el movimiento estudiantil, este impulsa en el año 1990 el movimiento Séptima Papeleta,
que incentiva a realizarse una Asamblea Nacional Constituyente que se pudiera mantener incluyente y activa a las necesidades del país, forjando de alguna u otra manera la paz que necesitaba para llevar a cabo un nuevo territorio bajo una distinta ideología. No se puede negar que la Constituyente logró abarcar distintos ámbitos de los conflictos sociales que afrontaba el país por esos días. Sin embargo, tampoco puede considerarse como una tarea terminada si solo se reduce al simple formalismo. Y de los años 90 nos trasladamos al siglo naciente, al periodo de supuesta transición económica mundial y de distintas reformas al interior del país, entre ellas la llevada a cabo en el año 92, que impulsa en el año 2011, gracias a su nueva intervención, a los estudiantes a lanzarse a las calles para defender un modelo de educación construido no solo por las élites que la conciben como un negocio lucrativo, sino por todos aquellos colombianos que intervienen, no solo en la formación académica de este país, sino que en su labor diaria aportan de igual forma a la construcción de una nueva sociedad. Con los estudiantes en las calles y los lápices en alto, se dio el gran golpe al Estado con el retroceso a la reforma de la Ley 30, con la formación de la MANE como organización coyuntural fuerte en la mediación entre estudiantes y el gobierno, y por supuesto con cada unidad que demostró en las calles la creatividad, el espíritu y la fe de los estudiantes que aun cuando más han sufrido lo que es la violencia institucional, aún creen en su fuerza creadora de una nueva visión del mundo, de un nuevo aprendizaje incluyente, sostenible y gratuito. Los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Entonces hay que asumir. A mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio el gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos si sabía o no sabía. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren, y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos, sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias.